Hola, buenas tardes, Ismael. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel Fresno. Tenemos aquí un escritor español que es autor de El calígrafo de Lodz. Tengo algo que Eso es. decirte, una casa en ruina y cosas que hacer cuando me dejes. Manuel, háblame algo de tus libros, sobre todo del último, del calígrafo de Lodz. ¿Cuál es su trama? ¿Cómo lo empezaste a escribir? ¿Algo de eso? Muy bien, bueno, pues buenas tardes aquí en primer lugar desde España. Un saludo a todos los que nos escucháis. Y sí, bueno, un poco pues te cuento, Ismael. Mi recorrido en la literatura empezó, bueno, hace ya unos años, ¿no? Escribiendo pues libros de relatos cortos, ¿no? He participado en tres, que tú los has citado, bueno, en el año 2018, 2020, 2022, y bueno, he tenido la suerte de participar pues con autores españoles y sudamericanos, ¿no? De renombre. Por ejemplo, Lorenzo Silva, que a lo mejor te suena, Antonio Colinas, Zoé Valdés también ha participado en estos libros de relatos. Y precisamente en el mes de abril de este año, en el año 2023, se ha publicado mi primera novela, que la verdad es que estoy contento, está teniendo bastante éxito, y es una novela histórica. Su título, como bien has dicho, es El calígrafo de Lodz. Ha ganado un premio aquí en España, el premio Certamen Bejarte del año 2021. Y bueno, pues trata sobre dos familias judías polacas pues a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, y concretamente describe la vida en los guetos polacos de Varsovia, que fue el gueto pues más importante de toda Europa en la Segunda Guerra Mundial, y el gueto de Lodz, que el gueto de Lodz era el segundo gueto de Polonia. Y bueno, el libro va un poco alternando, bueno, empieza de manera un poco sorprendente en el año 70 después de Cristo. Y bueno, cuenta un poco pues la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas romanas, y un poco pues sirve como de prefacio para conocer pues lo que es la diáspora del pueblo judío. A partir de ahí el libro salta al momento actual, y bueno, pues un poco de manera un poco casual, y a través del encuentro de dos estudiantes judíos que bueno, pues que estudian en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. Ellos, a través, casualmente, hacen que cuando se van a casar sus abuelos se conozcan, y sus abuelos precisamente se conocían del gueto de Lodz. Y a través de la historia de, bueno, pues la que ahora es una anciana, que se llama Esther, pues cuenta lo que hasta ese momento nunca había contado a ninguno de su familia, a ninguno de sus descendientes, y es todo lo que pasó en esos terribles años. Por lo cual, a partir de ahí, pues, y un poco narrado por boca de Esther, pues el relato nos sumerge. Empieza en el año 1938, con la noche de los cristales rotos en Múnich, en Alemania, y a partir de ahí pues cuenta la historia de estas dos familias y cómo van teniendo ellos las vicisitudes de la guerra. Claro, es un tema no muy usual en nuestra literatura actual. Y los otros relatos cortos que tú tienes, tengo algo que decirte, una casa en ruina y cosas que hacer cuando me dejas. ¿Qué tratan? Bueno, pues mira, todos ellos tienen temática un poco social, y tratan también un poco en relación con el olvido, la importancia de no olvidar determinadas cosas, y pues la importancia de transmitir a toda la gente que está con nosotros pues determinados sucesos, ¿no? Uno trata sobre la memoria, el olvido, el olvido físico. Es una mujer que tiene Alzheimer, ¿vale? Esta terrible enfermedad que nos asola, y un poco ese sentimiento que tiene, está narrado en primera persona, y ese sentimiento que tiene ella pues ante el olvido progresivo de sus distintos recuerdos. Ella está internada en una residencia y cuenta sus experiencias. Los otros dos, bueno, pues tienen temáticas
también un poco de naturaleza social. En uno de ellos habla sobre una pareja que se casa muy enamorada y aunque son de una extracción bastante rica, sin embargo, pues el marido le inflige malos tratos a la mujer. En todo caso, bueno, como te digo, son relatos cortos que me han dado un poco la oportunidad de empezar a profundizar en el mundo de la literatura. Y después de esta primera novela, que bueno, es una novela bastante extensa, son prácticamente 500 páginas. Wow. Y como te digo, o sea, no solamente cuenta el mundo de los guetos y el mundo de los campos de concentración en Alemania, sino también, bueno, pues intenta transmitir un mensaje un poco de esperanza, de que al final, por muy dramáticas que sean todas las vivencias humanas, pues siempre debemos tratar de buscar un rayo de esperanza. Eso por un lado, la importancia de no olvidar, y luego la importancia de la familia, porque los dos protagonistas, que son Oscar, que es un niño de 8 años, y Esther, como digo, que es su tía, pues precisamente, pues una vez que su familia, pues por desgracia, va desapareciendo, ellos se dan cuenta que la única forma de sobrevivir es confiando el uno en el otro. Luego, si quieres, te cuento también un poco futuros proyectos, porque, un poco siguiendo con la temática histórica, que yo creo que es una temática, es muy interesante, ¿no? Porque bueno, con respecto de todas las novelas, pero también es una forma de transmitir pues a las generaciones actuales, pues vivencias de nuestra historia que tampoco deben olvidarse. Por cierto, ya que hablo contigo, te decía que ellos después de la guerra emigran desde Europa, concretamente, ellos salen del campo desde Alemania, van hasta España, van a Portugal, y desde Portugal cruzan todo el océano y llegan precisamente a México. En México, pues en esos años hubo muchos refugiados políticos, muchos refugiados judíos, ¿no?, que huían de la guerra y se refugiaron allí, concretamente en la hacienda de Santa Rosa, creo que era en Guajanato, en el estado de León. Pues allí en aquella hacienda, ¿no?, que le llamaban la pequeña Polonia, muchos de esos refugiados polacos pues estuvieron allí viviendo un tiempo, y a partir de ahí, pues hasta que el gobierno mexicano decidió ayudarlos. Unos emigraron a Estados Unidos, otros se mantuvieron en México, y el resto pues fue a otros países de Centroamérica y Sudamérica, fundamentalmente Brasil y Argentina. Con lo cual, pues como te digo, también toca bastante de esas tierras en las que tú estás. ¿Qué te iba a decir? De todos estos libros que tú tienes, tú empezaste a escribir, en el 2018, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál es el que sientes más cerca de ti, Chico? Bueno, pues realmente la historia esta de Calígrafo Veloz es la que siento más cercana. Es una historia llena de emociones, llena de sentimientos, y sobre todo pues de las ganas y la importancia de saber sobrevivir incluso ante las circunstancias más adversas. Nuevamente los campos de concentración nazis fueron muy violentos, ¿no? Entonces, como yo soy también de la generación ya un poco anterior, porque las generaciones nuevas ni recuerdan eso, ni saben de eso, probablemente, ¿no? Pues conozco bastante de eso también, ¿no? Ese es también, un poco el objetivo de la novela, precisamente pues que hay cosas que no deben olvidarse, ¿vale? Porque por muchos años que hayan pasado, realmente hay determinados acontecimientos en la historia que no debemos dejar que caigan en el olvido. Y esta es una forma un poco, de una manera amena y de una manera entretenida, como te digo, el compartirlo con las generaciones actuales. Claro, tú sabes que esos campos de concentración nazis, yo no recuerdo si hubo algo anterior tan violento en la historia humana, ¿no? Pues posiblemente no. Mira, Winston Churchill, ¿no?, que es de todos conocidos,
decía que había sido el crimen más terrible de la historia de la humanidad, ¿no? Porque era realmente un intento de un país que realmente, al margen de la guerra, pues con el objetivo deliberado de que se extinguiera un pueblo por el mero hecho de serlo. Claro, sí, no, ese es un hecho histórico desastroso, ¿no? Tenemos que sentirnos felices que si se bien hoy en día siguen las guerras que no se han acabado, Ucrania es un ejemplo, no llegan a esa barbaridad que hubo en esos años 30 y pico, 40. Sí, fueron años muy complicados en la historia del mundo, desde luego. Primero la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, el propio exterminio nazi. Pero bueno, realmente por mucho que hemos avanzado, y afortunadamente pues ha quedado todo este tiempo atrás, pero nunca debe olvidarse la historia, precisamente porque... Claro, no, y es que incluso no se olvida, bueno, que todavía continúan habiendo guerras, que no hay preguntas, porque imagínate, las guerras en Ucrania, todo eso, no, yo no les veo cabeza, ¿no? Imagínate. Rusia es un país rico, ¿no? Pero siempre ocurre un tipo de esto de que está con ansias de más poder todavía, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la avaricia, por desgracia, siempre mueve el corazón de las personas. Bueno, claro, es parte de la humanidad, pudiéramos decir, ¿no? Y lamentablemente, pues siguen ocurriendo a pesar de todos nuestros adelantos. Que hemos llegado a la luna, que hemos llegado en avances, muchísimos avances científicos, pero siguen ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, y bueno, háblame ahora de tus proyectos futuros. Sí, pues mira, un poco voy a seguir, porque realmente yo creo que estoy un poco especializado en novela histórica. Y el siguiente libro que tengo, bueno, que ya se publicará dentro de muy pocos meses, posiblemente en el mes de octubre o noviembre, ahora después de verano. Bueno, en este caso es un thriller un poco policíaco, un poco de amor, pero que tiene también un contexto histórico, que es el contexto de la Marcha Verde. La Marcha Verde se produjo en el año 1975. Precisamente cuando Francisco Franco, aquí en España, estaba muriendo, y lo que ocurrió fue que las tropas marroquíes pusieron, en aquel momento España tenía una parte pues importante del norte de África, y Hassan II, que era el rey de Marruecos en aquel momento, puso a 350.000 civiles, que los trajo desde todos los puntos de Marruecos. Y bueno, y el caso es que invadieron lo que era el Sáhara, que en aquel momento era el Sáhara español. Entonces fueron unos momentos realmente muy delicados para todos los españoles. Afortunadamente no hubo derramamiento de sangre, y bueno, al final España abandonó lo que era todo el Sáhara. Y a partir de ahí, bueno, pues se produjo, pues la salida de los saharauis, fueron hacia Argelia, fueron también, por lo menos aquí en España, en el norte de África, unos momentos muy complicados. Y he creído que era una oportunidad también muy importante para rescatar un momento de nuestro pasado, que desde luego en el ánimo, por lo menos de todos los españoles y de todos los marroquíes, te aseguro que sigue muy presente. Claro, sobre todo la gente más joven, aunque yo estoy entre los más jóvenes, pasé por parte de eso, pero aún así a veces se olvida, ¿no? Porque uno está en miles de cosas hoy en día, ¿no? Sí. Y entonces a mí me parece muy, muy útil ese tipo de novelas históricas, ¿no? Entonces... Sí, es importante hacerlo, es importante, bueno, pues que sea entretenido, pero al mismo tiempo, bueno, pues que nos sirva un poco para recordar a todos, como decía, determinados momentos, ¿no? O sea, sí es verdad que, oye, pues la gente que está muy interesada en la historia, pues siempre se puede leer un libro de historia, pero a veces no te apetece hacerlo.
con lo cual, pues sí que te apetece leer una novela en el cual, pues junto con una parte de entretenimiento, pues también te recuerda ciertos aspectos, por supuesto sin juzgar y sin valorar, ¿no? Porque yo creo que la labor de un escritor no es hacer juicios de valor, sino dejar que sus personajes hablen un poco por ellos, y a partir de ahí que, bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, indudablemente la novela histórica pues es importante. Hoy estamos en una época en que la gente lo que más lee o mira son los reels. Aquí se llama reels, no sé si en español también lleva. Entonces, que es hablando de 3, 4, 5 minutos y hablando bobería. Y es así, y eso es lo que se ha convertido nuestros avances, ¿entiendes? Está Netflix, claro. Pero yo mismo también me he obligado a meterme en las redes sociales, precisamente. Mira, estos días de esta novela, El Calígrafo de Olot, acabo de estrenar un book trailer, ¿vale? Como se llama un poco, como una especie de anuncio del libro, sí, precisamente en Instagram y en TikTok, ¿no? Es un extracto muy cortito, pero que en 2 minutos pues te cuenta un poco la historia del libro, precisamente para captar la atención del futuro lector, ¿no? Y tratar un poco de llevarle otra vez a la literatura. O sea que todos tenemos que adaptarnos. Claro, yo por ejemplo hice ahora, no era una publicación nueva, era la primera novela que yo publiqué aquí. Mis 3 primeras novelas me las sacó Reinaldo Arena, de esa isla sin nombre, no me gusta decir malas palabras. Y entonces la primera la publiqué, bueno, una de ellas la publiqué allá en New York, en una editorial allá, librería en New York. La Hostería del Tesoro se llamaba, que era un país, es decir, una novela sobre un western en un país totalitario. Entonces imagínate, esa era, y claro, había 20.000 barbaridades, porque uno estaba más joven y escribía más barbaridad. Y claro, así después de eso ya voy como por 17 libros, ¿no? Entonces, pero bueno. ¡Qué maravilla! Enhorabuena. Bueno, en programas radiales voy con 606 programas radiales. Entonces, ¡qué barbaridad! Pues felicidades por tu labor. Dice el Internal Revenue, aquí los que cobran los taxis y todo ese, que no se puede contar nada de eso, porque lo que no produce plata es un hobby, no es un trabajo. Eso es lo que dice. Tú ibas a descontar un poco de electricidad y eso, mira que estoy aquí no se puede. Pero bueno, sí. Entonces, de todas formas me parece muy interesante todos los temas de tus novelas. Siempre estás invitado a creatividad internacional. Pero sí, sigue contándome de todas esas actividades históricas tuyas. Sí, pues nada, un poco como te decía, además precisamente en este momento pues yo creo que en todos los países de Centroamérica, de Sudamérica, por lo menos para los autores españoles, realmente es muy importante, ¿no? Un poco la difusión de la literatura. Yo creo que vosotros también tenéis un nivel literario muy alto, y la verdad que ahora mismo con esto de las redes sociales, ¿no? Porque antes, bueno, pues no, los libros solamente se podían comprar en papel. Afortunadamente ahora pues las redes sociales también han sido una forma de impulsar la literatura. Este libro del Calígrafo de Olot está disponible, bueno, en Amazon a través de la editorial Adarve,
en la página, o sea, en el www.adarve.com, que es la editorial. Y bueno, y es un gusto ver también que he tenido lectores y que ha habido gente que me ha escrito. Por ejemplo, me han escrito desde Venezuela, me han escrito desde México, me han escrito desde Brasil y me han escrito desde Argentina, con lo cual realmente estoy muy contento, ¿no? Al final esto es una colaboración un poco pues desde distintos países, ¿no? Antes te comentaba también que habíamos estos días precisamente sacado un book trailer de la novela, sí. Y lo he hecho gracias a la colaboración de un buen amigo precisamente desde Caracas, ¿no? Que también tratan un poco de buscarse la vida, ¿no? Edgar Producciones se llama. Y como te decía un poco, pues mis siguientes proyectos, mi idea es que sigan versando alrededor de la novela histórica, no solo, porque ya te digo que la parte de relatos pues sí que tenía otros componentes, pero fundamentalmente, ¿no? Por una parte centrados pues más bien en la historia de Europa, en la historia de España, ¿no? Que yo creo que también a todos nos interesa. Y después de la historia esta de la Marcha Verde, estoy iniciando ya una nueva novela que está, en este caso, pues es a principios del siglo XX, es también alrededor de 3 asesinatos que suceden en la Bolsa de Madrid, que es un sitio también para un escritor muy que permite adoptar distintos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, esta todavía empezando y la idea es sacarlo en los próximos, para el próximo año. Con lo cual, en fin, no me aburro, Ismael, muy contento de poder participar y, oye, poder charlar, por ejemplo, realmente las novelas tuyas son muy interesantes. La ventaja que tenemos hoy con el libro digital es que aunque a mí me sigue gustando más el libro sobre papel, ¿no? Pero ¿qué pasa con el libro digital? Oye, el envío ahora, por ejemplo, de un libro desde una editorial española hasta aquí está en $10, $12, aunque sea un libro de 200 páginas. $10, $12 para arriba. O sea, ha aumentado mucho el envío postal. Y entonces en el libro digital no te cobra nada. Entonces, claro. Esa es la ventaja. Y en Amazon no te cobran nada. Yo me acuerdo cuando yo publiqué aquí mi primera novela, que creo que te dije, La Hostería del Tesoro, ¿no? Que era un oeste en un país totalitario. Me cobraron cerca de $500 por una novela de 100 y pico de páginas. Así que, yeah. Eso fue ahí en New York, ¿no? En la librería Las Américas. Y claro, acababa de llegar. Y eso fue por el año 82, por allá. Y estaba fuera de onda. Yo llegué aquí a este país en el año 80. O sea, llevo 43 años, ¿no? En ese tiempo también he vivido en muchos lugares, ¿no? Aquí dentro del país y en lugar, he vivido en Venezuela, en fin, en España yo tengo un hijo también. Entonces, sabes que todo el mundo está regado hoy en día. Pero indudablemente la novela digital tiene la ventaja de que no hay que pagar el costo del libro, que se ha aumentado muchísimo, $8, $10, $12. Así está la cosa. Y además es mucho más económica realmente, y puedes acceder de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a través de internet se puede comprar sin ningún tipo de problema y a un precio muy económico, ¿no? En España a veces sale a 5 euros, pues en dólares pues será algo parecido, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, y además, por ejemplo, Amazon, tú sabes que a través, desde que yo empecé a publicar, yo estoy escribiendo hace 50 años, ¿no? Pero empecé a publicar en el año 82, allá en New York, te dije, ¿no? Pero desde acá para allá, la única editorial que he utilizado, imagínate, 17 libros, tengo unas cuantas editoriales. La única que me ha pagado derechos de autor es Amazon. Te dicen, mira, ahora que estoy escribiendo mañana me envían, lo depositan en mi banco, el derecho de autor. Pues te lo envían por email. Oye, vamos al día tal, te vamos a... Eso nada más lo hacen, los otros no hacen nada, se les olvida, ¿entiendes?
Sí. Eso es lo que ha cambiado, es decir, nuestro mundo. Pero bueno, oye, Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Ya tenemos 23 minutos, que es mucho porque para poderlo pasar por radio, satélite, visión. Y hasta la próxima, vamos a mantenernos en contacto. Tú me avisas de cualquier otro tipo de libros. También los puedes poner por Creatividad Internacional como un medio de publicitar. Es gratis. Perfecto.